Buenos días estudiantes, sean bienvenidos una vez más al espacio de nuestra materia Lenguaje y Literatura. Para mí es un placer volver a dirigirme a ustedes con un tema nuevo, con algo muy bonito, un movimiento en este caso, que se llama el realismo en América Latina. Entonces hablaremos sobre su definición, el contexto, las características, los temas que este aborda y la división bien marcada que existe en en este movimiento tan grande. El realismo, si para algunos que lo recuerdan, el año pasado lo hablamos como movimiento europeo. Entonces es en este momento que voy a tratar de hablarles sobre el realismo, pero propiamente en América, cómo surgió, por qué se dio y cuál es el contexto. Iniciemos. Acá estamos. El realismo es un movimiento artístico y literario que tiene como fundamento principal estar en oposición con el romanticismo, estableciendo en sí una total contradicción a los ideales que éste mismo establece. Su principal característica es la razón por encima del sentimiento o de ideales románticos. Recordemos que este movimiento surge allá en Europa por la mitad del siglo XIX, que fue en contraposición del romanticismo. Si el romanticismo pensaba en la forma individual, en el caso del realismo pensaba como en sociedad. Entonces el término realismo se utiliza por primera vez en Francia ya por 1835. Centró su interés en representar en forma directa la realidad, manifestarse ante problemas como la hipocresía y las actitudes cerradas de las clases dominantes, la miseria de los pobres y de los vicios en cada de sus manifestaciones. El realismo es producto de las concepciones democráticas que irrumpieron después de la Revolución y que hallaron por encima de la ilustración poética por algunos ejemplos de Stendhal y Honorate de Balzac. Es a partir de 1850 su desenvolvimiento como movimiento de una doctrina a través de escritores europeos como Flaubert, Zola, Mao Zedong, en Rusia Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky. Pero cuando la burguesía empieza a desintegrarse, la noción coherente de realismo se fragmenta. Ahí entra Anton Chekhov, del mismo Rusia, durante el siglo XIX, que marca un cambio y una transición. Entonces también nace un nuevo realismo, como la misma novela de Proust, de Frank Kafka y de James Jones. Entonces es parte de esto, es parte de lo que podemos entender o parte de lo que podemos hablar. También mencionarles por ahí está Benito Pérez Galdós, el inglés Charles Dickens, con su obra Oliver Twist, que si no recuerdan mal la leímos el año pasado, y pues con los franceses Honorato de Balzac y Victor Hugo. Entonces este movimiento, así a grosso modo, con estas palabras que se lo estoy definiendo, es que marca un cambio. Mencionarles algunas características rápidamente. Este movimiento influyó no solo en la literatura, sino también en todas las artes, especialmente en la pintura y escultura. Usa largas descripciones de personajes y lugares, descripción veraz, o sea real, de personas, países y costumbres. El lenguaje es claro y sencillo, con comentarios y observaciones de un entorno social, y sirve como una denuncia. Estas características son meramente del movimiento europeo, pero ahora veamos cómo influye en América Latina, cómo viene y por qué se da. El contexto histórico del realismo en América. Esto es un punto importante. La literatura realista en América Latina surge bajo el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente cuando el continente se vio convulsionado
por fuertes movimientos sociales, políticos y revolucionarios que cambiaron la visión y la conciencia de las personas de América. Entre estos fenómenos podemos mencionar guerras civiles que se dieron tanto en América Latina de forma interna y entre ellos mismos. Las guerras civiles han existido en América Latina y pues las naciones y entre naciones del mismo continente, y podemos ver ejemplos: Estados Unidos con México, podemos ver los años, Chile, Argentina contra la Confederación, Perú, Bolivia, Chile contra Perú y Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, Francia, España, Inglaterra contra México, exiliados cubanos respaldados por Estados Unidos contra Cuba, y las guerras de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Esto es meramente histórico. Entonces todos estos problemas sociales llevaron a convulsionar, todos estos problemas sociales llevaron a creer en un sentimentalismo, en un patriotismo meramente arraigado, y tratar de reflejar todos estos abusos por parte de algún poder específico o algún caudillo, algún dictador, como ya ha existido o la historia nos dice en América. Entonces otro de los puntos importantes que marcó fueron las revoluciones y la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana de 1910 y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1917 y la Revolución Rusa en 1917. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué marca? Debido a que, como estas personas que por el motivo que se da la guerra están luchando por un ideal, por una doctrina, por allá anda todavía fluyendo las ideas del socialismo y del marxismo de Karl Marx y de Federico Engels. Entonces todos estos pensamientos, esta doctrina filosófica, crean en las personas en Latinoamérica una revolución y un sentimiento de querer reflejar y cambiar esa situación. Algunas características meramente propias del realismo en América entran de una forma diferente, no se dan específicamente como en Europa, porque aquí entran en contexto otros puntos. El realismo en América no actuó de la misma manera que en Europa, el cual se oponía al romanticismo. Por el contrario, en América se integró amablemente al realismo. Ya existían escritores románticos con marcada inclinación política y social que reflejaron en sus obras literarias aspectos de injusticia social, así como retratos costumbristas de la época en la América Latina. Entonces surge a principios del siglo XX como una respuesta a los cambios históricos que el continente americano y el escritor reflejó ante esta realidad social y política. Y entonces nos lleva a hablar sobre estas cuatro características. 1. Interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo piensa y cómo siente? Entonces esto es muy importante para los escritores de América Latina. Pero no nada más solo la naturaleza humana, sino también la naturaleza, o sea, como ambientes, lugares típicos, locales, rurales y urbanos. Es por ese motivo que en muchos de estos cuentos, mejor dicho, de estas novelas, se ve la descripción de aquellos grandes lugares, de aquellos paisajes como la sabana argentina, como los ríos, los bosques, el Amazonas, y todas aquellas grandes propiedades naturales que podemos encontrar en América Latina, todas aquellas bellezas naturales. Entonces, por eso es que se preocupa el realismo en América. La otra característica es que existe una abierta postura a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todas las clases sociales marginadas y excluidas, en este caso el campesino y el obrero. ¿Cómo hablar de realismo sin tratar de plasmar o de presentar ante el mundo los problemas sociales que acá existen? Entonces eso fue un punto de partida, tratar de reflejar las injusticias. Luego la característica número 3, basada en la observación directa a la experiencia y la documentación de la realidad propia de América, y muestra paisajes latinoamericanos como por ejemplo les había mencionado la Pampa, los Andes, los ríos y la sabana, etcétera, son un producto de una marcada descripción en esta clase de libros.
Y por último tenemos el paisaje como determinante del gaucho, del indio, del negro, del mestizaje y del mulato. Estos son aquellas razas que se formaron allá cuando hubo el mestizaje, cuando durante la época precolombina y después durante ya la conquista y durante ya la colonia se va creando aquella combinación, europeos con americanos y ya después criollos con americanos, indios con negros, y así se va creando aquella raza de aquellas castas. Entonces eso es girar la mirada otra vez y representar que existe esta clase de gente en este lado del mundo. Entonces con esto podemos hablar sobre las características. ¿Cuáles son los temas que abordan? La vida de las clases medias y altas, problemas sociales y de los trabajadores, negros, indios y mestizajes, psicología profunda en cambio en los personajes y una influencia del ambiente en los individuos. Más que todo cuando estamos hablando del realismo regionalista y subdivisión del indigenismo, lo que trata de reflejar son aquellas comunidades indígenas que cómo existían, que cómo eran apropiadas, inclusive cómo eran maltratadas y ultrajadas solo por la beneficencia de las clases sociales altas. Esto es uno de los puntos importantes que trata de reflejar el realismo. En cuanto a la división, estamos hablando de dos puntos importantes: el realismo regionalista o costumbrista, y también llamado el indigenismo, y el realismo social o crítico, que a continuación vamos a ver detallados ellos. El realismo regionalista o costumbrismo. Esto se basa en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la naturaleza, que usa un lenguaje regional, que pinta la vida local de una forma objetiva, no la está cambiando. Si las personas sufren por algún problema, lo reflejan. Si las personas tienen, por ejemplo, contradicciones, problemas, lo trata de reflejar, no lo trata de maquillar, pues trata de reflejarlo tal cual como es. Entonces también esto lleva a que retrata los caracteres representativos del indio americano, sus costumbres, su religión, su lenguaje coloquial y cómo estos hablan. Dentro de ejemplos de esta clase de libros podemos hablar sobre Ricardo Guiraldes, autor argentino de Don Segundo Sombra. Este libro fue escrito en 1926. Rómulo Gallegos, autor venezolano del libro Doña Bárbara. Si a ustedes les resulta parecido a una telenovela mexicana, pues déjenme decirle que dicha novela fue basada en este libro, cosa que no se pegó tanto al lineamiento del libro, pero sí es basada, porque ya he leído la novela literaria y también vi la telenovela, entonces existe mucho cambio en cuanto a esto. José Eustaquio Rivera, un colombiano, creador del libro La Vorágine en 1924. También aquí puedo mencionar a Ricardo Palma con su libro Tradiciones Peruanas. Y por último, pero no menos importante, el libro más representativo del indigenismo se llama Huasipungo, de Jorge Icaza. Es en este punto donde la máxima representación, opresión, violación de los derechos por parte de los grandes hacendados de las diferentes tribus o religiones que pueden encontrar en América, representa este libro. Recuerden que la semana anterior les mencioné que tenían que ir leyendo este libro, ¿verdad? Y que teníamos 15 días exactos para su lectura, porque los iba a evaluar. Entonces vuelvo y repito y les recalco, niños y niñas, este libro la próxima semana se los voy a evaluar. Vuelvo y repito, la próxima semana solo voy a mandar la guía, les voy a decir tienen una hora y media, o exactamente el tiempo específico se los voy a decir para que me contesten la guía, pero es importante que lo lean antes. ¿Pero qué? Tienen que relacionarlo con lo que estoy hablando ahorita. ¿Cómo se lo puede definir? ¿O por qué podemos ser parte del realismo regionalista? Entonces, porque aquí se ve mucha opresión, el lenguaje coloquial, los personajes principales son una población indígena, en este caso el personaje principal se llama Andrés Chiliquingas, y que lucha contra un tirano que es el mismo jefe de la hacienda donde él trabaja, y va relatando todos los sucesos
eh, desgraciadamente adversos para él. Entonces, estos jóvenes, próxima semana evaluación, no se les olvide. Luego tenemos el realismo social y crítico. Este tipo de realismo trata de reflejar, por ejemplo, que indaga el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. De ese modo, suministró al lector elementos que enriquecieron su conciencia, presentó las relaciones entre los hombres, entre las fuerzas de producción, entre el capital, la tierra y sus productos, el trabajo y sus repercusiones en el ámbito social. Sirvió para criticar y denunciar los males sociales del hombre, vicios sociales y políticos y su aspecto en el hombre americano. Es meramente una postura abierta a una crítica social y de la denuncia de las injusticias sociales del continente. Es en esta forma, es en este punto que sirve el libro, la novela literaria como función de denuncia de aquellos grandes atropellos por las injusticias sociales y políticas que se han estado dando durante América Latina. Es en este punto, ¿para qué? Para tratar de reflejar las poblaciones marginadas y excluidas, porque al final siempre fueron el campesino y el obrero que no tenía más que vender su fuerza de trabajo a las grandes empresas que se estaban dominando. Y algunos de los temas más tratados en este tipo de obras son derechos humanos y pacíficos, defensa del medio ambiente, el feminismo, marginación, inclusive la interculturalidad. Esto es parte de lo que les puedo hablar en cuanto al realismo social y crítico. Y ejemplo de esta clase de libros tenemos Miguel Ángel Asturias, del guatemalteco, con su libro El Señor Presidente. Hombres del Maíz. También tenemos en México Mariano Azuela, con su libro Los de Abajo, que está ambientada en la Revolución Mexicana. Y en el caso de El Salvador también tenemos nuestro representante que se llama Hugo Lindo. A mucha honra, ¿verdad? Salvadoreño, donde trata de reflejar las injusticias sociales que está viviendo El Salvador, específicamente con su libro Justicia, Señor Gobernador. También El Anzuelo de Dios, Guaro y Champaña. Este último es una serie de cuentos. Entonces, jovencitos, esto es lo que hay, esto es lo que existe. De esto sirve la literatura realista para tratar de reflejar todo aquello de los problemas sociales en los cuales estuvo sometido el humano en este espacio. ¿Y sirvió para qué? Para una denuncia. Hasta aquí nos quedaríamos. Muchas gracias por su atención. Vuelvo y repito, lea el libro porque le va a ser de mucha importancia. Saben que mis evaluaciones son así. Trato de que explicaran siempre, les aseguro que la pregunta que nunca va a faltar es por qué este libro, o sea, Guasipunco, se le puede considerar como realismo regionalista, específicamente indigenista. Este sería todo por hoy. Cuídense, les dejo las indicaciones, o mejor dicho, con esto terminaría. Mándenme los apuntes por esta plataforma como hora límite a las 2 de la tarde y pues el siguiente miércoles evaluación. Eso sería todo, nos vemos hasta la próxima. Y aquí un par se me olvidaba, perdón, un par de nada más portadas de los libros de los mencionados, ¿verdad? Don Segundo Sombra, La Vorágine, Doña Bárbara, Guasipungo, Señor Presidente y Hugo Lindo. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.